Señor, es un hombre de oración, todos los días lee capítulos enteros de la Biblia. Y él y yo hemos hecho una yunta divertida, bonita, porque él dice: pastor, cuando tenga que ir, llévenme, yo voy. Y yo a veces lo llevo conmigo. Y en alguna ocasión, hablando con don Luis, dice don Luis: posiblemente si yo no hubiera perdido mi salud, yo no le estaría sirviendo al Señor. Qué interesante. Es que tengo que perder mi salud. Es que me tiene que decir el doctor: Fernando, tenés cáncer y tenés 3 meses de vida, para que esos 3 meses de vida yo los invierta en la obra de Dios. ¿Tendrá que ocurrirnos eso a nosotros? ¿Tendremos que pasar por el dolor de perder a un hijo, de perder a un ser amado, de caer enfermos, de terminar en un hospital? ¿Será que solo así entendemos? Porque, querida iglesia, estamos hablando de invertir en las cosas eternas. Es que son las cosas eternas. Yo le voy a decir algo: en 100 años ninguno de nosotros vamos a estar en este planeta. No vamos a estar. Algunos en menos. Algunos en menos. Posiblemente en 10, en 20, en 30 años, usted y yo no vamos a estar acá. No vamos a estar en este mundo. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo, las posesiones, el dinero, los recursos? ¿Qué estamos haciendo? Es definitivamente para recapacitar, para pensar. Abraham no rehusó a su hijo, porque él entendió que todo lo daba Dios. Y él dice: yo lo sacrifico y allí mismo Dios me lo devuelve. Esa fue la fe de Abraham. Esa fue la convicción que él llegó a tener. Ni qué decir de nuestra vida, porque esta es la inversión de las inversiones. Yo quiero desafiarle a usted, y me gustaría decir su nombre. No lo hago porque son muchos, pero paseando mi mirada por la suya, me gustaría, mirándole a los ojos, decir su nombre y decirle: fulano, invierta su vida en la obra del Señor. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tu vida se va. Tu vida se va. Es exactamente lo que estamos experimentando. La vida nuestra se va. A mí todavía, yo si no me enfermo y si no me ocurre un accidente o lo que Dios tenga para uno, yo espero que a mí me quede todavía cuerda suficiente para trabajar 30, 40 años más. Sinceramente lo digo. Yo cumplí 47 años el mes pasado, y yo en mis oraciones le digo: Señor, gracias por 47 años. Si me das 20 años más, 30 años más o 40 años más, y yo llego a ser un viejillo de 87 años, yo quiero con 87 años estar predicando la palabra de Dios. Porque yo tomé la decisión de invertir mi vida en la obra de Dios, en las cosas del Señor. Cristo Jesús invirtió su vida, y siendo rico se hizo pobre. ¿Se fijan? Siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Vea 2 Corintios capítulo 12. Aquí el apóstol Pablo expresa su corazón en capítulo 12 de 2 Corintios. Dice en el versículo 15, 12:15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Dice Pablo: yo voy a gastar mi vida por amor a las personas.
por amor a la gente, porque yo voy a invertir mi vida en la causa de Cristo. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Tenemos un verdadero amor por Dios y por otros. Tenemos un verdadero amor por la obra del Señor. Cuando yo logro invertir mi vida en la obra del Señor, yo no voy a tener ningún problema con nada, porque no va a haber ningún afán, ningún materialismo, porque no va a haber nada que me impida servirle al Señor. Nosotros queremos entender estas verdades. Y en este tiempo, hoy 13 de diciembre del año 2009, aquí estamos, y yo me gozo que usted esté con nosotros. Pero el reto en el nombre del Señor Jesucristo que yo le lanzo esta mañana es: ¿en qué está invirtiendo usted su vida, su tiempo, su dinero, sus posesiones, que como vimos la semana pasada no son suyas? Solo somos administradores, no somos dueños, no somos propietarios, solamente administramos los recursos que Dios nos ha dado. Y se lo digo porque nosotros tenemos la necesidad de salir de este lugar. En este año 2010 vamos a salir de Camus dentro de 2 meses. Y para salir de este lugar, fíjense ustedes que nosotros necesitamos entonces otro lugar. Pero para poder ir a otro lugar, necesitamos invertir dinero, recursos, posiblemente esfuerzo, trabajo, tiempo. Y tiene que ser algo de todos. Porque si usted ama al Señor y ama a esta iglesia, y usted tiene un compromiso con Dios y con esta iglesia, pues entonces es exactamente de lo que estamos hablando. Así que nosotros, querida iglesia, necesitamos hoy más que nunca entender esta verdad: invertir en lo eterno. Cuando yo veo a mis hijos y veo a los suyos, cuando yo veo a los niños, yo digo: Señor, qué bendito que eres, porque estos niños que están acá tienen un lugar donde ser llevados, donde ser enseñados en la palabra de Dios, donde ser instruidos, donde se les enseña a orar, donde se les enseña a leer la Biblia, ya que muchos padres posiblemente no lo hacen, y no es responsabilidad de la iglesia, pero la iglesia lo hace. Y cuando yo veo que mis hijos y los jóvenes de la iglesia tienen un compañerismo con jóvenes creyentes, y tienen su cena, y tienen su paseo, y tienen sus reuniones, y cuando yo veo que los ancianos, los sabios de la iglesia también, y los adultos y los matrimonios, yo digo: Señor, es tu obra, es tu iglesia. Pero la iglesia necesita un lugar. Ahora, Dios nos ha prestado esto durante estos últimos años, pero la iglesia tiene que dar un paso de fe. Si esta iglesia va a crecer y se va a multiplicar, y si esta iglesia se va a reproducir de verdad, no por ser una iglesita más, y con todo el respeto lo digo, de las iglesias que hay en el medio, pero si esta iglesia va a ir más allá, entonces nosotros tenemos que dar pasos de fe. Y como decimos en buen tico, echarnos al agua y comprar alguna propiedad, adquirir algo y pensar en grande, porque la obra de Dios es grande. Así que, querida iglesia, este es el reto que tenemos. No solamente es dinero, es tiempo, es trabajo, es esfuerzo, es compañerismo. Hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer. La vida se va. Literalmente dice la Biblia, es como la neblina, es como un soplo. Este año 2009 hemos despedido a algunos seres amados y queridos, y posiblemente antes de terminar este 2009 vamos a despedir a otros, no sé. Podría ser que ustedes me despidan a mí, podría ser. Y en el 2010 no va a ser la excepción.